Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a entrar a fondo en una de las normas más relevantes para garantizar la seguridad en edificios modernos, la UNE, en 13637, la norma que regula los sistemas de salida de evacuación controlados eléctricamente. Desde el inicio, esta norma nos recuerda algo esencial: en una emergencia, cada segundo cuenta. Los sistemas deben permitir la salida instantánea, fiable y segura, incluso bajo estrés, humo, oscuridad o pánico. Y por eso esta norma define cómo deben diseñarse, cómo deben funcionar y cómo deben ensayarse estos sistemas para que nunca fallen cuando realmente se les necesita. La 13637 establece los requisitos y métodos de ensayo para sistemas de evacuación controlados eléctricamente en puertas de recorridos de evacuación, ya sean resistentes al fuego o no. También recoge la relación con otras normativas europeas, la armonización, y los objetivos de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y comportamiento fiable ante fallos. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de construir seguridad, hay que hablar el mismo idioma. La norma define conceptos clave que necesitamos comprender para todo lo que viene a continuación. Un dispositivo de salida de evacuación es un mecanismo mecánico que sirve tanto para situaciones de pánico como para emergencias no asociadas a pánico. Un dispositivo antipánico está diseñado según la EN 1125 para permitir una evacuación segura con un solo gesto, incluso cuando varias personas empujan la puerta desde atrás. Funciona mediante una barra horizontal accesible en toda su longitud. Un dispositivo de salida de emergencia, en cambio, se basa en la EN 179. Sirve para situaciones donde no se espera pánico, pero igualmente requiere una maniobra única para desbloquear la puerta. Aquí sí se presupone que el usuario conoce el funcionamiento. La diferencia principal. En pánico, se asume que la gente no piensa y simplemente empuja. En emergencia sin pánico, la gente es capaz de accionar un mecanismo específico. Estas definiciones son la base para entender el comportamiento esperado de los sistemas controlados eléctricamente en los que profundizaremos. Antes de entrar en ensayos, clasificaciones o marcado, la UNE, en 13637, establece un bloque absolutamente central: los requisitos. Aquí la norma define cómo debe comportarse un sistema de salida de evacuación controlado eléctricamente, no en teoría, sino en uso real, con personas, con fallos, con presión y con el paso del tiempo. Todo lo que no cumpla este punto no puede considerarse conforme, por muy avanzado que sea el sistema desde el punto de vista tecnológico. La norma comienza dejando claro que el objeto de evaluación no es un componente aislado, sino el sistema completo. Esto incluye el dispositivo mecánico, los elementos eléctricos, los componentes electrónicos, el control, la alimentación, los dispositivos de señalización y cualquier otro elemento que intervenga en el desbloqueo de la puerta. El sistema debe cumplir los requisitos en todas las configuraciones declaradas por el fabricante. No es válido cumplir solo en condiciones ideales o en una combinación concreta no representativa. Cuando un sistema está compuesto por varios componentes, la norma distingue entre componentes técnicamente independientes, que pueden combinarse libremente, y componentes técnicamente dependientes, que solo funcionan correctamente como conjunto específico. En este último caso, esa dependencia debe estar claramente definida y documentada. La capacidad de desbloqueo significa que, cuando se solicita la salida, la puerta debe poder abrirse de forma efectiva, sin ambigüedades y sin depender de interpretaciones del usuario. El sistema debe permitir el desbloqueo mediante el accionamiento directo del elemento solicitador, una señal procedente de un sistema externo, como una alarma, una condición de fallo, cuando así lo exige el principio de seguridad. La norma exige que el desbloqueo pueda realizarse de forma repetida, sin pérdida de prestaciones, dentro del número de maniobras especificado. El elemento solicitador es el punto de contacto entre la persona y el sistema. Debe ser fácilmente accesible, claramente identificable, accionable con una única acción consciente, capaz de provocar el desbloqueo completo del sistema. El diseño no debe inducir a error ni requerir instrucciones complejas. En una evacuación, la reacción debe ser instintiva. Cuando el sistema está conectado a una alarma, la recepción de esa señal debe provocar el desbloqueo automático de la puerta, de acuerdo con la configuración declarada.
Este desbloqueo no puede quedar anulado por estados intermedios, temporizaciones mal gestionadas o errores de comunicación. Una vez desbloqueada la puerta, la norma regula cuidadosamente cómo y cuándo puede volver a bloquearse. El reinicio del sistema. No debe impedir una evacuación en curso. Debe realizarse solo bajo condiciones controladas. Puede requerir una acción específica del personal autorizado. Esto evita situaciones en las que una puerta vuelva a bloquearse de forma automática sin que la evacuación haya finalizado. La UNE, en 13637, introduce aquí uno de sus principios más importantes, la seguridad positiva. Esto significa que, ante un fallo, el sistema debe evolucionar hacia un estado que permita la salida, no hacia uno que la impida. Se consideran fallos: la pérdida de alimentación eléctrica, fallos electrónicos, fallos en las líneas de comunicación, fallos de componentes internos. El sistema debe estar diseñado para que ninguno de estos fallos provoque el bloqueo permanente de la puerta. La norma limita estrictamente las fuerzas necesarias para accionar el sistema. Se evalúan dos situaciones. Puerta sin carga, es decir, sin presión ejercida sobre ella. Puerta bajo carga, cuando existe presión desde el interior. En ambos casos, la fuerza necesaria para provocar el desbloqueo debe mantenerse dentro de los valores permitidos, garantizando que cualquier persona pueda salir sin esfuerzo excesivo. Cuando se interrumpe la alimentación eléctrica, el sistema debe comportarse de acuerdo con el principio de seguridad positiva. Esto implica que el desbloqueo debe producirse automáticamente o debe poder realizarse manualmente sin ayuda eléctrica. La norma no admite soluciones que dependan exclusivamente de la energía para permitir la evacuación. La seguridad también depende del diseño físico. La norma exige que no existan bordes peligrosos. No haya elementos salientes que puedan provocar lesiones. El movimiento de la puerta sea libre y sin interferencias. El elemento solicitador esté ubicado a una altura adecuada y sea visible. Todo el conjunto debe facilitar una salida clara, intuitiva y rápida. El sistema solo puede utilizarse en puertas compatibles con las características declaradas. El fabricante debe definir masa máxima de la puerta, dimensiones admisibles, condiciones de instalación. Esto garantiza que el sistema no se utilice fuera de su rango de funcionamiento seguro. Los cerraderos deben soportar las cargas previstas, permitir el desbloqueo sin enganches, mantener sus prestaciones tras un uso repetido. No se admiten diseños que puedan quedar atrapados o deformados de forma peligrosa. Si el elemento solicitador dispone de una protección, esta no debe impedir el accionamiento. No debe requerir fuerza adicional significativa. No debe generar confusión. La protección nunca puede convertirse en un obstáculo. El diseño del sistema debe minimizar el riesgo de atrapamiento, especialmente en zonas móviles o de cierre. Esto es especialmente relevante en puertas utilizadas por público general. La norma exige que la señalización sea clara, visible y conforme a criterios gráficos reconocidos. El usuario debe entender dónde accionar, qué está ocurriendo, cuando la puerta está desbloqueada. Si el sistema incorpora temporización, esta debe estar claramente definida. Estar limitada en el tiempo. Informar al usuario durante la espera. Finalizar siempre en desbloqueo efectivo. La temporización nunca puede generar incertidumbre. Cuando existe un control central, este debe gestionar estados de forma coherente. Priorizar siempre la evacuación. Evitar estados contradictorios entre sistemas. Si el sistema permite acceso desde el exterior, este acceso debe estar controlado. No debe interferir con la salida interior. No debe comprometer la seguridad. Cuando se declara una función de cierre automático, esta debe funcionar de forma repetitiva. Mantener prestaciones con el tiempo. No impedir una evacuación posterior. El sistema no debe alterar la resistencia al fuego. La estanqueidad al humo. Debe ser compatible con las prestaciones declaradas de la puerta. El sistema debe resistir temperatura, humedad,
impactos, perturbaciones electromagnéticas. Y cumplir la normativa de baja tensión y compatibilidad electromagnética. Finalmente, el sistema debe mantener todas estas prestaciones tras ciclos prolongados de uso, envejecimiento y condiciones adversas. La seguridad no es puntual, es continua. Una vez definidos los requisitos, la UNE, en 13637, entra en una fase decisiva, demostrar que esos requisitos se cumplen realmente. Aquí es donde la norma deja claro que la seguridad no se presume, se verifica mediante ensayos. El punto 5 describe que se ensaya, cómo se ensaya, con qué muestras y en qué condiciones, asegurando que los resultados sean representativos, repetibles y técnicamente válidos. La norma establece que los ensayos deben realizarse sobre un sistema completo, instalado de forma representativa, y funcionando como lo haría en una instalación real. No se ensayan solo componentes aislados, sino el conjunto funcional, incluyendo dispositivos mecánicos, elementos eléctricos y electrónicos, sistemas de control, alimentación, señalización asociada. El objetivo es comprobar que el sistema responde correctamente en todas las situaciones previstas. Uno de los aspectos más importantes de este punto es el uso de diferentes muestras de ensayo. La norma define varios tipos de muestras, cada una con una función concreta, para evitar que el desgaste provocado por un ensayo influya en los resultados de otros. Se utilizan principalmente: muestra A, destinada a los ensayos funcionales y de diseño. Muestra B, utilizada para ensayos eléctricos, ambientales y de durabilidad. Muestra C, reservada para la repetición de ensayos en caso de resultados no conformes. Muestras D y E, empleadas cuando el sistema se ensaya en puertas resistentes al fuego o estancas al humo. Este enfoque garantiza que cada requisito se evalúa en condiciones limpias y controladas. Antes de iniciar cualquier ensayo, el sistema debe estar correctamente instalado, ajustado según las instrucciones del fabricante, alimentado con la tensión nominal declarada, en condiciones ambientales normalizadas. La puerta utilizada para el ensayo debe cumplir unas características dimensionales y mecánicas concretas, representativas del uso previsto. Se verifica que el sistema desbloquea la puerta de forma fiable en todas las condiciones previstas por la norma. Ensayo de accionamiento del elemento solicitador. Se acciona repetidamente el elemento solicitador, comprobando que el desbloqueo se produce en cada maniobra. No hay retardos inesperados. El sistema no entra en estados intermedios. El ensayo se repite el número de veces establecido para verificar la repetitividad. Cuando el sistema está conectado a una alarma u otro sistema externo, se comprueba que la recepción de la señal provoca el desbloqueo. No se requieren acciones adicionales. El desbloqueo es completo y efectivo. En el ensayo de condiciones de reinicio, se evalúa el comportamiento del sistema tras el desbloqueo. Cómo vuelve al estado inicial. Si el reinicio requiere una acción intencionada. Si se evita un bloqueo prematuro. Este ensayo confirma que el sistema no compromete evacuaciones sucesivas. En el ensayo de seguridad positiva, se comprueba uno de los principios clave de la norma. Se simulan fallos como interrupción de la alimentación eléctrica, fallo de componentes internos, fallo de comunicación. En todos los casos, el sistema debe permitir la salida segura, confirmando el comportamiento de seguridad positiva. En el ensayo de fuerzas de desbloqueo, se mide la fuerza necesaria para accionar el sistema en dos escenarios. Puerta sin carga, sin presión sobre ella. Puerta bajo carga, aplicando una fuerza lateral representativa de personas empujando. Las fuerzas medidas deben estar dentro de los límites permitidos. En el ensayo de desbloqueo tras fallo de alimentación, se corta la alimentación eléctrica y se comprueba que el desbloqueo sigue siendo posible. El sistema no queda bloqueado. La maniobra es clara y efectiva. En el ensayos de diseño y ergonomía, se verifican aspectos físicos del sistema, como dimensiones del conjunto, posición del elemento solicitador, ausencia de bordes peligrosos, libertad de movimiento de la puerta. También se evalúa el riesgo de atrapamiento de dedos, asegurando que el diseño no genere situaciones peligrosas.
En el ensayos de señalización y pictogramas, se comprueba que la señalización es visible. Está correctamente ubicada. Permanece legible tras los ensayos. El usuario debe poder identificar claramente cómo actuar. En cuanto a los ensayos de temporización, cuando el sistema incorpora retardo, se realizan ensayos específicos para comprobar el tiempo real de temporización, la coherencia entre maniobras, el comportamiento del sistema durante la espera, el desbloqueo final efectivo. Estos ensayos se realizan siguiendo los criterios detallados en el anexo correspondiente. Si el sistema incluye un control central, se verifica que gestiona correctamente los estados. Prioriza siempre la evacuación. No genera conflictos entre puertas o dispositivos. Cuando existe un dispositivo de acceso exterior, se comprueba que funciona según lo declarado. No interfiere con la salida interior. No altera el comportamiento del sistema en evacuación. En sistemas con cierre automático, se evalúa la repetitividad del cierre, la fuerza aplicada, la coherencia tras múltiples ciclos. El cierre nunca debe impedir un desbloqueo posterior. Cuando el sistema se instala puertas resistentes al fuego o al humo, se comprueba que no altera la resistencia al fuego. No compromete la estanqueidad al humo. Mantiene las prestaciones declaradas de la puerta. En los ensayos relacionados con sustancias peligrosas, se verifica que los materiales utilizados cumplen con la legislación europea aplicable en materia de sustancias reguladas. En los ensayos ambientales y eléctricos, el sistema se somete a ensayos de temperatura, ensayos de humedad, ensayos de impacto, ensayos de compatibilidad electromagnética, verificación de seguridad eléctrica. Estos ensayos aseguran que el sistema funciona correctamente en condiciones reales. Finalmente, se evalúa la durabilidad del sistema. Se simulan uso repetido, envejecimiento, condiciones adversas. Tras estos ensayos, el sistema debe seguir cumpliendo todos los requisitos funcionales. La conformidad no es puntual, es continua. El fabricante debe determinar el producto tipo, mantener control de producción en fábrica, realizar ensayos periódicos, someterse a vigilancia de organismos notificados. Se permiten familias de productos si comparten comportamiento equivalente. Clasificar es hacer comparable. Cada sistema se designa mediante códigos que reflejan prestaciones, fuerzas, durabilidad, grados ambientales, compatibilidad con puertas especiales, funciones de temporización y control. Un sistema correcto debe poder identificarse sin dudas. El marcado CE debe incluir identificación del fabricante, producto, declaración de prestaciones, norma aplicada, uso previsto, organismo notificado. Debe ser visible, legible y duradero. El tiempo de espera también es un parámetro de seguridad. El anexo A desarrolla en profundidad los ensayos aplicables a los sistemas que incorporan temporización, es decir, aquellos sistemas que no desbloquean la puerta de forma instantánea, sino tras un retardo previamente definido. La norma permite la temporización, pero bajo condiciones muy estrictas, y este anexo explica cómo comprobarlas. Aquí se detallan las condiciones iniciales del ensayo, incluyendo el estado de la puerta, del sistema eléctrico y del elemento solicitador. El modo en que debe activarse la temporización, ya sea mediante pulsador, sistema de control o señal externa. El método para medir el tiempo real de retardo, asegurando que se corresponde con el valor declarado por el fabricante. La repetibilidad del ensayo, verificando que el tiempo de retardo es coherente en múltiples maniobras. El comportamiento del sistema durante el retardo, comprobando que el usuario recibe una indicación clara de que el desbloqueo está en curso. No se generan estados ambiguos. La verificación de que, una vez transcurrido el tiempo de temporización, el desbloqueo se produce de forma completa y efectiva. Este anexo es especialmente importante porque evita que se utilicen retardos excesivos o mal controlados que podrían generar confusión durante una evacuación.
El anexo B define cómo deben organizarse las secuencias de ensayo, y qué tipo de muestra se utiliza en cada una. Esto es clave para entender por qué la norma exige varias muestras distintas. Aquí se explican las diferentes muestras definidas en el capítulo 5. Muestra A, ensayos de diseño y prestaciones. Muestra B, ensayos eléctricos y ambientales. Muestra C, muestra de reserva para repetición de ensayos. Muestras de Y, ensayos en puertas resistentes al fuego o estancas al humo. El orden exacto de los ensayos, para evitar que un ensayo altere el resultado de otro posterior. ¿Qué ensayos pueden realizarse sobre una misma muestra y cuáles requieren una muestra nueva? Cómo proceder en caso de fallo en un ensayo, indicando cuándo es posible repetirlo y cuándo no. La lógica detrás de esta secuencia, garantizar que cada requisito se evalúa en condiciones representativas y no degradadas artificialmente. Este anexo es fundamental para laboratorios, organismos notificados y fabricantes, porque asegura la validez técnica y estadística de los resultados. El anexo C actúa como una guía de orientación normativa, especialmente útil en proyectos complejos. Aquí se explica cómo seleccionar correctamente otras normas europeas complementarias, en función de el tipo de puerta, el uso previsto, el tipo de dispositivo de salida, antipánico o emergencia, la presencia de control eléctrico. El anexo ayuda a entender cuándo deben aplicarse normas como en 1125. En 179. Normas de puertas resistentes al fuego. Normas de control de accesos. El objetivo es evitar errores habituales, como aplicar solo una norma cuando en realidad el sistema requiere el cumplimiento simultáneo de varias. El anexo D es extremadamente práctico y aborda cuestiones que la norma principal solo introduce de forma general. Define con claridad quién puede hacer qué dentro del sistema. Usuarios normales. Personal autorizado. Personal de mantenimiento. Instaladores. Se explican ejemplos típicos de maniobras asociadas a cada nivel y por qué es importante limitar el acceso a determinadas funciones. Se dan recomendaciones sobre ubicación correcta de los elementos solicitadores. Integración con otros sistemas del edificio. Evitar configuraciones que generen confusión durante la evacuación. Se insiste en la necesidad de revisiones periódicas. La comprobación funcional del desbloqueo. El control de desgaste y ajustes. Se comparan soluciones técnicas habituales. Diferentes diseños de elementos de maniobra. Dispositivos de acceso desde el exterior. Sistemas con cierre automático. Funciones controladas eléctricamente. No se establecen preferencias, pero se explican las implicaciones prácticas de cada opción. Se detalla cómo debe el fabricante declarar las fuerzas. Cómo se evalúan. Cómo deben ensayarse con carga lateral. El anexo E incluye diagramas funcionales y lógicos que representan configuraciones típicas de sistemas de salida controlados eléctricamente. Estados del sistema: bloqueado, desbloqueado, fallo, alarma. Relaciones entre elementos: solicitador, control central, elemento de cierre, alimentación. Estos diagramas ayudan a comprender el funcionamiento global del sistema. Identificar puntos críticos. Diseñar integraciones coherentes con otros sistemas del edificio. El anexo F presenta ejemplos completos de configuraciones de sistemas. Tipos de puertas. Disposición de componentes. Descripción funcional del conjunto. No son soluciones obligatorias, sino ejemplos ilustrativos que ayudan a interpretar correctamente los requisitos. El anexo Z, A, es clave para el marcado CE. Aquí se explica qué capítulos de la norma cubren las características esenciales. ¿Qué sistema de evaluación de la constancia de las prestaciones se aplica? ¿Qué debe contener la declaración de prestaciones? ¿Cómo debe realizarse el marcado CE? ¿Qué información puede declararse como prestación no determinada cuando la legislación nacional lo permite? Este anexo es imprescindible para fabricantes y responsables de cumplimiento normativo. La UNE, en 13637, no es una norma sencilla, pero es una norma esencial.
Define con precisión cómo deben comportarse los sistemas de salida de evacuación controlados eléctricamente para que funcionen de forma fiable, repetitiva y coherente con el resto del edificio. Comprenderla en profundidad es clave para diseñar, instalar, certificar y mantener sistemas que realmente cumplan su función. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor la normativa, suscríbete al canal para no perderte los siguientes contenidos. Déjame en los comentarios tus dudas, tus casos reales o los puntos que más te han costado interpretar. Y acompáñame en el próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en normativas con ejemplos prácticos y enfoque de ingeniería.